No sé cómo has llegado hasta aquí y tampoco sé por qué nos estás escuchando, pero esto es Gastrómada. Mi nombre es David Ariza y junto a Félix Cardona y Marcos Mora te vamos a hablar del sinsentido de la gastronomía. Cocina, ciencia, puta paciencia. Félix, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de jueves, viernes, de verano, vacaciones, medio de vacaciones. Medio vacaciones. No me estoy de vacaciones, cabrones. Que Pero parece te voy a decir mentira. una cosa, tú ¿Eh? empiezas, tus vacaciones empiezan cuando te vas a la playa a vivir. Efectivamente, mis vacaciones están que ¿Vale? han empezado el Independientemente 21, de que hagas algo de teletrabajo, ¿vale? el Hagas algo 21 de de teletrabajo. junio, con jornada intensiva de 8 a 3 y estando ya en el apartamento, en la playita, Efectivamente. O sea, viendo el mar. son Efectivamente, sí. vacaciones que desde que han terminado las hogueras hay que echar una instancia Eso, como dice un amigo mío, dice, para poder quedar contigo. a partir del jueves ya no voy a la oficina. O sea, ya no trabajo todo el año y el jueves ya no voy a la oficina, ¿no? ¿Eh? Entonces Pues hay ahí está, mucho ahí está. envidioso, mucho envidioso. Pues hoy tenemos de nuevo aquí el capítulo 95 y repite una persona que ya nos dejó una huella imborrable. Vamos a hablar de por qué pollas haces eso y vamos a ver cómo lo entrelazamos con la hostelería, con la restauración, con la cocina, con Ramón Nogueras. Muy buenas. Muy buenas Hola, tardes, ¿cómo Ramón. estás, Ramón? ¿Qué tal? Muy bien, pues ya hoy de vacaciones. Hoy he Ay, lo que empezado. haces, ¿ves? ¿Ves? ¿Eh? Sí, ¿Has visto? y te hemos liado aquí viernes para que vengas a hablarnos, bueno, a hablar de este que es tu último libro, el último libro publicado, no el último que vas a escribir ni que estás escribiendo, porque ya estás escribiendo otro. Tengo pensado ¿Por qué alguno más. pollas haces eso? Y, hostia, antes que nada, me mola un huevo la foto de la portada, porque, Absoluta genialidad. porque o sea, es buenísima, es buenísima. No es, ¿cuánta gente, no tienes la estadística de cuánta gente se mata haciéndose selfies tontos? El año pasado, 200 y pico personas en todo el mundo. A ver, doscientos no es una barbaridad, pero, que se pero, muere más gente atragantándose con la comida, pero, pero 200 y pico personas, tío. O sea, además, cosa altamente evitable, porque es dos absolutamente pasitos más para opcional. adelante y ya no te caes. Absolutamente opcional. Lo que pasa es que precisamente esto fue una genialidad de la editorial, todo el mérito es de ellos, del diseñador de la portada o diseñadora, del equipo de Kailas y tal, porque yo la verdad es que no tenía ni idea de cómo plantear la portada y cada vez que sacamos un libro me sorprenden gratamente con los diseños de la portada. O sea, yo ahí eso me pongo completamente en sus manos. Pero estuvo muy bien, porque claro, creo que ilustra muy bien la premisa central del libro, ¿no? La pregunta fundamental de la psicología es ¿por qué haces eso? Y eso es, pues, en Granada es ¿por qué polla hace eso? Y por ahí el título. Y claro, esta pregunta sobre todo es relevante cuando el comportamiento es extraño, incomprensible, porque evidentemente hay muchos comportamientos que no requieren, es decir, que a nadie le generan dudas, ¿no? ¿Por qué bebe agua? Pues porque tenía sed. ¿Por qué te acercaste a esta persona? Porque me parecía atractiva. ¿Por qué trabajas? Pues porque tengo que ganar dinero. Hay muchos comportamientos que, en fin, que no son complejos, no generan este asombro. Pero claro, muchas veces nosotros pues, nos encontramos con los problemas psicológicos que muchas veces son desconcertantes. Muchísima gente que viene a consulta y sabe que lo que hace no es racional, pero no puede dejar de hacerlo o no puede obligarse a hacerlo cuando lo que ocurre es que está evitando muchísimas conductas en el mundo de la empresa, en el mundo de la política, que son completamente... ¿qué es lo que determina la conducta? Un sentido. O sea que... Vale. ¿Se podría decir que es algo relativamente moderno o es algo que nos ha pasado durante toda nuestra historia desde el momento en el que empezamos a juntarnos en las cavernas, en pequeños grupos Hombre, o... fíjate si es de siempre que las leyes del comportamiento que yo describo en este libro no solo se aplican a los humanos, se aplican a todas las especies de seres vivos. Es que las bacterias, los seres unicelulares, también siguen, con distintas capacidades y de diferentes maneras, estas leyes del comportamiento. La diferencia fundamental entre la especie humana y los animales no humanos, pues la conducta verbal, porque la conducta verbal permite una serie de comportamientos son lo que incluyen lo que muchas veces llamamos pensar, que otros animales que sepamos no tienen a su disposición, pero por otro lado otros animales son capaces de conductas que nosotros no somos capaces. Entonces, estas leyes del aprendizaje que yo describo, exploro y que además veo cómo se pueden usar para modificar la conducta, son universales, o sea que ya ves tú si llevan desde el inicio de nuestra especie, desde antes, porque las mismas reglas que tú usas para entrenar a un perro son las que utiliza un banco para fidelizar clientes con sus tarjetitas de puntos en gasolinera. Y cuando un restaurante te hace
una tarjetita para que vayas picando los menús y cada vez que comes X veces te regalan un menú, eso es una economía de fichas que funciona con los clientes del restaurante, funciona con niños que tienen necesidades de educación especial, funciona con un perrico, funciona con, bueno, con prácticamente cualquier especie. Con Entonces, cualquier cosa. esa es la verdadera ciencia de la conducta, realmente. Es que bueno, pues claro, ahí me venía a la cabeza mientras hablabas de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ahora he hablado de cualquier ser vivo, me venía el caso de los virus, ¿no? Que son capaces de entrar, multiplicarse en un organismo hasta el punto de acabar con este organismo y dejar de tener un medio de subsistencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque al final el fin es reproducirse. Y luego en el otro punto, los organismos simbióticos, ¿no? Que se unen a otro ser vivo simplemente para compartir ciertas ventajas que se dan uno a otro, ¿no? Y dices, hostia, pero claro, la pregunta es, ¿por qué hay unos que son capaces de decir, no, ya me reproduzco aquí, me da igual, si me quedo sin sitio ya me buscaré otro, ¿no? Y otros organismos dicen, no, un momento, si me cargo a este yo me quedo sin papeo aquí. Pues por puro azar, mira, a la hora de distinguir conducta, los psicólogos conductistas, que es la filosofía desde la que yo abordo la psicología, ¿no? Distinguimos dos tipos de conductas. Unas conductas son las que llamamos filogenéticamente seleccionadas, estos comportamientos que han sido seleccionados a lo largo de la historia de la evolución de la especie. Y esto incluye lo que tú estás describiendo, David. O sea, el tema de que pues, algunos organismos han ido seleccionando una conducta parasitaria y otros han ido seleccionando una conducta simbiótica porque las consecuencias de esa conducta en el entorno han sido más favorables. En este sentido, un proceso azaroso, no hay ningún diseñador. Además, esto ya lo sabemos, cualquier idea de que hay un diseñador inteligente se estrella con el hecho de que los humanos estamos fatalmente diseñados. O sea, un ingeniero nunca nos habría diseñado así, ¿no? No podría haber diseñado así de Si mal. Dios existiera, es el peor ingeniero de la puta historia. Pero bueno, eso pasa lo mismo que cuando lees la Biblia y ves que Moisés se pegó 40 años guiando a los israelíes por el Sinaí, y hombre, el Sinaí tampoco es tan grande, ¿sabes? Dios o era un troll o era el peor guía de la puta vida también. De la historia. Pero además de la filogenia, que la filogenia lo que determina son las respuestas innatas, refleja, pues, por ejemplo, el hecho de que salivemos frente a la comida, la respuesta sexual, que en buena medida está filogenéticamente determinada, que eso no quiere decir que no hay un componente de aprendizaje, ojo. Luego están las ontogenéticas, que son las conductas que un organismo individual va desarrollando por aprendizaje a lo largo de su vida. Esto es, pues David tendrá una ontogenia y Félix tendrá otra. Y ante un estímulo, pues Félix reaccionará de una manera y David reaccionará de otra. En algunos casos, pues se parecerán mucho, nunca serán exactamente iguales, en otras, pues serán completamente diferentes. Y lo que a Félix le puede parecer un estímulo completamente apetitivo y que provoque conductas de acercamiento, de investigación, pues a David le puede resultar completamente aversivo y provocar conductas de evitación, escape. Claro, ahí entramos en ese balance delicado, porque además, lo que decía antes, hay conductas que son innatas, pero también son aprendidas. Y hay conductas que son aprendidas y eso no quiere decir que sean modificables. Un ejemplo que ponía mi compañero Ricardo Pascual, que me gusta mucho, es el de la orientación sexual y la identidad de género. La orientación sexual es aprendida en la medida en la que la expresión de esta orientación sexual es aprendida, pero no es modificable. Tú no puedes volver heterosexual a una persona homosexual o viceversa, pero sí puedes modificar cómo se expresa. Lo que, por ejemplo, hay un ejemplo que uso de un tiempo a esta parte mucho. Yo tengo una conocida aquí en Barcelona, una ex compañera de trabajo de mi mujer, que es nacida en Cataluña y es negra, ¿vale? Se llama Susana y es una chica guapísima, ¿vale? Y entonces un día un payo le soltó, caray, es que eres muy guapa para ser negra. Ya, además de quedarte cuajado del racismo del payo en cuestión, a mí, como psicólogo, además del racismo, me interesó una cosa que decir, a ver, si tú eres un hombre heterosexual y tú tienes una mujer cis que teóricamente encaja dentro de la clase de estímulo que a ti te debería producir una respuesta, claro, ¿qué es una mujer atractiva? Está aprendido a lo largo de tu vida, está socialmente determinado, está culturalmente determinado, etcétera, etcétera. Y ahí vienen pues, modas, pues como en una época las mujeres favoritas son las exuberantes, en otras son las delgadas, los hombres en ciertas culturas, por ejemplo, hay una cultura, creo recordar que es en África, igual estoy equivocándome, donde la obesidad masculina es un factor de sex appeal y los tíos se matan por ponerse ceporros perdidos, y en cambio en otras, pues es el cuerpo fit. De hecho, los galanes de cine, por poner un ejemplo más cercano, pues ¿qué es un galán que es atractivo? Pues ha ido cambiando. Hoy día todo el mundo, incluso para hacer de Albert Einstein, tiene que tener 14 abdominales. Mientras que tú ves pues, los héroes de acción de los años 60 y 70 y eran tíos, pues bueno, más o menos atléticos, pero que sé, Sean Connery fue Mr. Universo y Sean Connery no se parece en nada, no se parecía a un culturista. Claro, lo que yo intento con este libro es transmitir la idea de que la conducta es algo que no depende de factores internos, no exclusivamente de factores internos, y que cuando buscamos la explicación de la conducta en el interior de la persona, erramos, porque la conducta viene determinada por la historia de aprendizaje y la interacción del individuo con el entorno.
O sea, nosotros aprendemos a comportarnos y en base a esos aprendizajes pues se va formando nuestra conducta. Pero tú no te comportas de X manera porque es que tú eres extrovertido. Tú no tienes una extroversión dentro de ti como si tuvieras un páncreas. Tú has aprendido, quizá tenías una disposición, porque nacemos con un temperamento, ¿no? Genéticamente transmitida correcto. a preferir o a encontrar más reforzante el contacto social, y eso luego se ha ido afinando mediante las experiencias de aprendizaje. Pero, por ejemplo, tú puedes tener personas, yo conozco casos muy cercanos, con fantásticas habilidades sociales y que han sido durante mucho tiempo gente extrovertida, muy de salir, a las que un trabajo, no en hostelería, pero sí cara al público, las ha convertido en personas completamente Altamente antisociales, antisocial, no hurañas, quiero y que saber lo que nada ellos de nadie quieren cuando acaba el trabajo es meterse en su casa y no hablar ni con su familia. y desconectarse completamente. Ostras. Claro, y ahí es donde entra la importancia del aprendizaje. Entonces, la idea central que vertebra el libro es ¿por qué pues ya hacemos eso? Pues porque hay unos procesos de aprendizaje que te enseñan a comportarte de esta manera. Y hay una razón siempre, esa razón la llamamos función, pues de ahí viene el término análisis funcional, analizar la función de una conducta y los estímulos de los que la conducta es función, y no por subconscientes, personalidades o cosas internas místicas que nadie sabe muy bien dónde están. Del mismo modo, tampoco somos una tabla rasa en la que todo es aprendido y no hay ningún tipo de disposición interna, que esto es una cosa que se le suele achacar al conductismo, que es completamente falsa. El conductismo para nada defiende ni ha defendido nunca la idea de una Que tabla. seamos una tabula rasa. Pues aquí Para nada. podemos entrar ahora en el momento de Félix, porque a Félix le gustan las cervezas amargas y yo no las puedo ver ni de lejos. Me generan trauma. Eso ya son los gustos adquiridos, ¿no? Claro, a O... ver, si yo tuviera que aventurar una hipótesis, cuñadeando mucho, evidentemente, porque no tengo tampoco el gusto ni os conozco vuestra historia, pero es muy probable que a lo largo de la historia de aprendizaje de Félix, Félix se haya visto en situaciones en las que la cerveza ha estado acompañada de otros estímulos que Félix ha encontrado como muy apetitivos. Pues puede ser la compañía, puede ser el gusto por los amigos, el haber estado en un partido de fútbol, en muchos partidos de fútbol, si le gusta el fútbol, que no sé, me estoy inventando, etcétera. Con lo cual se establece un proceso de asociación que se llama condicionamiento clásico, por el cual, lo mismo del perro de Pavlov, por el cual cerveza negra se asocia con buenos momentos. Entonces llega un momento en el que tú, además, si consistentemente cuando tomas esta cerveza la tomas en contextos donde se dan consecuencias reforzantes, pues probablemente la asocies. Pero esa experiencia puede ser diferente para ti, en cuyo caso tú, ¿qué es lo que tienes? Una respuesta incondicionada de aversión, que además es la que tenemos todos, porque a nadie le gusta la cerveza la primera vez. Nadie llega y dice la primera vez que bebe cerveza, hostia, qué bueno está esto. ¡Oh, qué rico! ¡Qué maravilla! Claro, ¿no? un gusto adquirido como lo es pues el tabaco, por ejemplo, u otras cosas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tú no has tenido esa experiencia y cuando tú has probado la cerveza, no ha habido otros estímulos que a lo mejor modifiquen eh, el tipo de consecuencia de tomar cerveza. Entonces tú tomas cerveza, experimentas un sabor amargo, no te gusta y dices, pues ya está, ¿sabes? Y no desarrollan nunca ese gusto, mientras que a lo mejor Félix, pues por su historia de Bueno, aprendizaje, si tuviera que yo, aventurar una hipótesis, iría en, por ahí. Pero fíjate que no hay una personalidad de Guinness y una personalidad de rubia o algo así. De rubia. en mi defensa, el problema que tengo es que me gustan todas las cervezas, no es que me gusten solo las amargas, me gustan las amargas, las más dulces, las más... O sea, que es que Vale, ya... pero eso mucha gente no lo considera un problema. Luego ya nos Eso podemos un problema, ¿no? es vicio, es vicio. Pero podemos. Pues hoy voy a abrirme una cerveza belga que tiene su historia, porque está chula, la Hachel. Perdonad la pronunciación, porque esta es la parte de Bélgica de la abadía trapense de Hachel-Secluis, que está en Limburg, en Bélgica. Ya no sé si es la parte flamenca, la parte francesa, pero bueno, es una cerveza que se elabora desde el año 1852 en la abadía esta, aunque la abadía es del siglo XVII, y tiene su historia porque la fundó realmente como una capilla y una casa parroquial un pastor de los Países Bajos, que huía de los Países Bajos porque en ese momento el catolicismo no se podía exteriorizar en los Países Bajos, con lo cual este pastor volvió hacia Bélgica y allí montó una casa parroquial y una pequeña capilla que se convirtió en abadía ya en el siglo XVII, finales del XVIII, y empezaron a hacer cerveza. Realmente hasta la Primera Guerra Mundial estuvieron haciendo cervezas. En la Primera Guerra Mundial pasaron por allí los alemanes y cogieron los 700 kilos de cobre que tenían en la abadía para hacer cerveza y se lo llevaron para hacer tanques y munición, que pasó en muchas de las abadías y muchos de los monasterios que había por la zona. Es decir, ahí arramblaban con todo. Y estuvieron más de 70 años sin hacer cerveza hasta que llegó otro monje de otros monasterios, sobre todo de Besmale, a hacer cerveza allí en el año 1989. ¿Vale? Fray Antoine se llamaba este monje y en el año 1989 volvió a hacer cerveza y en el año 1998, es decir, hace poquito tiempo, consiguió el sello de cerveza trapense.
¿Qué pasa? Que es una de las cerveceras de una de las abadías trapenses que ha perdido el sello en el año 2021 porque se han quedado sin monjes que hicieran cervezas dentro del monasterio. Para que sea una cerveza trapense, lo hemos comentado en algún otro capítulo que me ha abierto Sí, alguna de estas correcto. cervezas, tenía que ser la cerveza elaborada dentro de un monasterio y elaborada por los monjes y supervisada por los monjes. Además de que todo lo que sacan por la cerveza no podía ser para fines comerciales, sino que tenía que quedarse para fines sociales o para mantenimiento de la misma, del monasterio o de la abadía, ¿vale? Como se quedan sin monjes, en el año 2021 dejan de tener el sello Se acabó. trapense, sigue siendo un cervezón, porque esto es al final la etiqueta no hace el producto, sino que el producto es el producto, sea bueno o malo, la etiqueta no le va a dar esa calidad. Y si ha salido, Que ya solo que se quedan, lo digan a iPhone. efectivamente, que se digan iPhone, sigue siendo una cerveza maravillosa, estupenda, pero ya no tiene el sello trapense. Cerveza que David a ti te va a gustar, ¿vale? ¡Ole! ¡Qué bien! Cerveza ¡Qué bien! tostada. Esta es la Bruin, es la cerveza, digamos, el que le vende a las Brown Ale, una Strong Ale ¿Eh? clásica, ¿vale? Muy tostada, con 24 IBUs, ¿de Uf, acuerdo? De 0 a 100 en amargor, 24 poquito, pero como digo siempre, cervezas muy maltosas, con una cebada muy tostada. Al final caramelo. lo que te da, y con los 8 graditos de alcohol que tienen, que para esta hora es una hora estupenda para beberse una cerveza de 8 grados de alcohol, como cualquier otra hora, Eso te endulza iba a decir, también. que eso como discriminativo, la hora es malo, ¿eh? Bueno, yo aquí me he abierto de todo, ¿eh? Y me he abierto de 8, me he abierto de 10, me he abierto de 4, me he abierto. Es que es lo que te digo, Ramón, que es que No no te tengo filtro. ni Sin momento, filtro. ni cerveza preferida. O sea que, bueno, una cerveza. Me gustaba la historia, contar esta historia de una cerveza que al final era trapense, deja de serlo porque se queda sin monjes. Y bueno, pues al final sigue siendo una cerveza de mucha calidad, sin un sello que mucha gente atribuye a calidad, pero no tiene nada que ver. Una cerveza de abadía que no hacen monjes y que sigue siendo muy, muy buena. Así que muchas Ah, gracias, Ramón, Sí. por la visita. Y aprovecho ya para hablar venga, de dale. gustos adquiridos y de gustos y de no gustos. Quiero que nos cuente, Ramón, porque me he sentido muy identificado. Yo de pequeño mi madre me obligó una vez a comerme unos canelones y empecé a odiar la mayonesa. He con- Canelones con mayonesa. Perdona, la bechamel, perdona, Vale, la bechamel. vale, vale. Y en otro momento, no es que iba a contar la otra, que me fui una vez a comer a casa de un amigo y no me gustaba la mayonesa y me obligaron a comer un cóctel de gambas y odié la mayonesa. ¿Por qué no te gusta el plátano en Esta crudo es una y qué historia. razón y qué condiciones? Esta es una historia que ilustra uno de los... A ver, en el aprendizaje tenemos, sin contar la conducta gobernada por reglas verbales, que es otro melón por sí solo y al que le dedico una buena parte del libro, hay 4 formas básicas de aprender a comportarnos. 2 que son no asociativas y 2 que son asociativas. Las no asociativas son la habituación y la sensibilización. Esto es presentar el mismo estímulo muchas veces cambia la respuesta del organismo, bien porque te habitúas, entonces respondes menos, o bien porque te sensibilizas, entonces respondes más. Por ejemplo, pues cuando tu hija empieza papá, pues la sensibilización hace que cada vez te va a tomar más hasta los cojones de ella. La habituación, en cambio, es entrar en la cocina del restaurante y que el olor de la comida pues se desaparezca al cabo de unos minutos. En el Correcto. caso del aprendizaje asociativo, lo llamamos así. Claro, el no asociativo, ¿a qué se debe? A que no se producen asociaciones nuevas, simplemente cambia cómo tú respondes a un estímulo. En el caso del asociativo, lo que hacemos es establecer nuevas relaciones, o bien entre estímulos que antes no estaban relacionados, que es lo que ha pasado en este caso que tú describes, eso lo llamamos condicionamiento clásico o pavloviano por el perro de Pavlov, o respondiente, porque lo que hace el organismo es meramente responder de forma refleja, o el condicionamiento operante, que es crucial a la hora de entender muchísimas conductas, como por ejemplo la de la portada del libro, la muerte por selfie, se explica mediante un proceso operante, un proceso de moldeamiento, y que básicamente quiere decir que la conducta se ve modificada en función de las consecuencias que ocurren a continuación de realizar la conducta. En el caso mío del plátano, es una historia parecida a la tuya, es un caso concreto de condicionamiento clásico, que es lo que se llama condicionamiento aversivo gustativo, que tiene una función de protección, que es detectar alimentos que pueden ser venenosos para ti. En el caso de la anécdota del plátano, pues bueno, pues mi madre es típica madre andaluza, pues un día que yo no estaba, esto no me acuerdo, esto me lo ha contado mi madre y yo lo doy por bueno, pero yo era muy chico y no lo recuerdo, yo tenía igual 3 o 4 años. Pues un día yo estaba un poco así regulero, debía estar de la tripa y comí, y después de comer mi madre dijo que por cojones yo me tenía que comer un plátano porque que esto de comer sin postre. Y entonces pues yo no quería comer el plátano, pero me hizo comérmelo por cojones y vomité allí hasta la primera papilla. Pero una cosa muy violenta, muy desagradable, muy fuerte. Y desde ese momento yo noto
tolero el plátano. Pero ojo, no tolero el plátano crudo. O sea, ahí se ha dado un proceso de discriminación muy importante. No es generalizado al resto. O sea, yo me como un banana bread, sin problema. Yogur de plátano, venga. Batido de plátano, no pasa nada. No me da asco tocar un plátano, no me da asco el olor de un plátano, simplemente no me lo como. Ya está, no lo como. Claro, yo podría romper ese condicionamiento exponiéndome, esto es comiendo plátano y no teniendo malestar de estómago. Si yo me comiera el plátano ahora, aunque a lo mejor al principio me resultara desagradable, poco a poco al no vomitar, mi cuerpo desasociaría el plátano con el malestar. ¿Qué pasa? Que este mecanismo de condicionamiento aversivo gustativo tiene su origen en la necesidad de discriminar alimentos seguros de los que no. Entonces, si tú cogías y recolectabas unas bayas y te las comías y te ponías a parir, automáticamente desarrollabas un disgusto tremendo por las bayas que aseguraba además que tú no volvieras a caer en comer estas bayas que te podían sentar mal. Claro, ¿qué pasa? Que evidentemente, como todos los procesos humanos, es imperfecto. Entonces, claro, pues tú a veces le pillas hincha al plátano porque es que ese día tú estabas cruzado y no porque el plátano gana. Lo que pasa es que, como también explico en el libro, pues como será por frutas, ¿sabes? Que si a mí no comer plátano me estuviera causando un perjuicio significativo en mi vida, pues a lo mejor haría un programa de exposición para contracondicionar el plátano. Claro, ahí es donde cambiamos entre tú y yo, porque tú dices, pues no como plátano porque no me da la gana, ya está, no me da la gana de educarme para comer plátano. Yo me resistía a que no me gustara la mayonesa, porque es que a mí me daban arcadas de probar la mayonesa, pero es que incluso en los platos donde las croquetas tocaban con la puntita la mayonesa, yo esa croqueta no la podía ni oler. Claro, ¿por qué? Porque aquí entra una cosa que los psicólogos llamamos variable disposicional. Una variable disposicional alude a una variable, a una disposición del organismo que aumenta o disminuye la probabilidad de hacer una conducta, muchas veces en base a la experiencia previa. Si tu experiencia con la mayonesa inicial fue absolutamente horrenda, pues de hecho, fíjate que es una de estas respuestas incondicionales. La mayoría de los niños, por ejemplo, muestran lo que llaman neofobia, ¿no? A los niños muchas veces la comida nueva no les gusta por una cuestión de protección y parte del trabajo educativo es exponer a los niños a muchos sabores para intentar minorar esto de la forma que sea posible. Aún así, todos los niños tienen etapas de tontería, de esto no me gusta, es que ahora esto no me apetece y tal. Yo empecé a comer embutido con 14 años. O sea, así de claro, yo hasta los 14 años yo ni chorizo, ni jamón serrano prácticamente, ni nada, y ahora lo miro para atrás y digo, ¿por qué gilipollas era? Bueno, pues no, porque no. Del mismo modo, fíjate una cosa, fíjate, una anécdota que no cuento en el libro, pero que es curiosa. Mi padre hacía una cosa que era absolutamente repugnante desde todos los puntos de vista, que era mi padre mojaba las croquetas en azúcar. Porque su madre, ¿Qué nivel, no? claro, su madre, con tal de que sus hijos comieran y comieran mucho, porque ya sabéis que aquí la típica madre española pues no es feliz si su hijo no está bien alimentado, pues claro, ella pues, sabía que mi padre era una persona con una disposición, fíjate, yo no he heredado a mí el dulce, bueno, no me desagrada, pero tampoco me chifla especialmente, pues le echaba azúcar a todo. Entonces mi padre, cuando mi madre hacía croquetas, pues mi padre se ponía un montoncito de azúcar en el plato y íbamos dando las croquetas, que de hecho hace un tiempo, por el cumpleaños de mi padre, que fue el 29 de febrero, pues quisimos homenajearle, ¿no? Y entonces preparamos croquetas y dijimos de comer, y dice, asqueroso, no se puede comer. Pero mi padre se expuso repetidas veces a eso y como explicaba antes con Félix, al estar eso asociado con mamá, con mi hogar, con los cuidados, con tal, se pueden establecer unas acciones positivas que hacen que tú además, piensa que esa conducta además se ve reforzada de forma operante. Esto además hay unas consecuencias. ¿Por qué? Porque la abuela, la mamá en este caso, muy bien Ramón, que bien que te lo has comido todo, ole mi niño, no sé qué, tal, tal. Entonces, claro, nosotros no nos damos cuenta, pero estamos constantemente reforzando, castigando y extinguiendo conductas a nuestro alrededor. Y de hecho se explica por qué muchas veces la gente hace cosas que nos jode y en realidad, no voy a decir es culpa nuestra, pero sí esa conducta está controlada por la nuestra, por nuestra conducta, por cómo nosotros respondemos cuando la persona hace eso. Y esto es una cosa porque no se quiere ver muchas veces y que en la consulta pues te hace bastante impopular, ¿no? Porque cuando le dice a la gente, pues es que esto que pasa es porque cuando... Tú también tienes tú algo que ver, ¿no? Esa parte de asumir responsabilidades, eso no mola nada. Claro, claro, porque además, precisamente, una de las cosas que el conductismo se carga es la idea del libre albedrío, al menos del libre albedrío en el sentido coloquial del término, ¿vale? O sea, cuando hablamos de libre albedrío en el sentido coloquial o cotidiano, en el sentido en el que, por ejemplo, se habla del liberalismo, se habla de una conducta no controlada por ningún estímulo ajeno al organismo. Eso no existe ni puede existir. Cuando hablamos de libre albedrío en un sentido conductual, muchas veces lo que nos referimos a una conducta en la que el organismo comprende qué es lo que controla su conducta y por tanto puede modificar su entorno para facilitar las conductas que van en línea con sus objetivos, pues, por ejemplo, pues, si yo quiero hacer ejercicio o yo quiero cambiar la manera en la que como o quiero ahorrar más,
Y si yo entiendo cómo funciona mi conducta, yo puedo diseñar diferentes procedimientos y puedo modificar mi contexto para que me sea más fácil realizar esa conducta sea más reforzada. En ese caso, sí cabría hablar de conducta libre, porque entonces la podríamos decir, vale, pues la persona se ha propuesto una meta porque ha sido capaz de discriminar que a largo plazo. Claro, aquí entramos en otro tema que también es muy interesante y que en la hostelería afecta mucho, que es el hecho de que el valor de un reforzador, de una consecuencia o de un castigo, está enormemente mediado por la distancia temporal. Esta es la razón por la que hacer ejercicio cuesta mucho al principio. Porque cuando tú vas a hacer ejercicio, las consecuencias positivas de hacer ejercicio, ya sean verte bien, ya sean estar más fuerte, sentirte mejor, tal, están ahí, lejos. Allá Pero lejos. las agujetas son ahora. El sudor es ahora. El dolor y el sudor es al ahora. gimnasio es ahora. Es ahora. Claro, entonces cuando tú ves a la gente que está muy petada, que está muy tal, y dices, oh, es que esta gente tiene mucha fuerza de voluntad. No, señor. Esta gente lo que pasa es que ya ha hecho un aprendizaje por el cual han sido capaces de demorar el reforzador usando diversas estrategias hasta el momento de que han empezado a tener esos beneficios. Entonces, cuando tú ya tienes esos beneficios, tú ya no estás luchando con el tiempo. Esos beneficios están ahora, con lo cual mantenerlos es una movida completamente diferente. Claro, en hostelería esto es importantísimo, porque eso explica, por ejemplo, por qué la gente a veces pues, pide postres que le van a sentar para reventar, por qué la gente a veces hace determinadas peticiones que luego a medio y largo plazo van a lamentar, por qué a largo plazo la gente se toma la copa de más. ¿Por qué? Porque el reforzador está aquí y el castigo está allí. Está muy lejos. Sí, en temas de salud pasa siempre, en temas de alimentación, lo que hablamos, el reforzador lo tienes inmediatamente y las consecuencias las vas viendo a lo largo de los años. Es como, bueno, lo típico, ¿no? A mí me mola mucho el tema de la ley de la compensación, ¿no? Que es ostras, me he pegado 4 horas en el gym, ¿no? Vamos a tomarnos unas cañitas que no lo hemos ganado, ¿no? O claro, y echa abajo todo el trabajo del gym. Correcto. O estás toda la semana cuidándote, tal, no sé qué, venga, voy a comer tal, y llega el sábado, venga, vamos a, el fin de semana vamos a desparramarnos un poco, que hasta que llevamos toda la semana y dices, tío, pero no te das cuenta que no tiene sentido. O sea, yo creo que es más la excusa también de decir, o sea, necesitamos una excusa. ¿Es tan necesaria la excusa para hacer cosas que sabemos que nos sientan mal? No es que la excusa viene después. Primero las hacemos y luego inventamos la Vale. excusa. Claro, Y luego nos tú inventamos la piensas que excusa, ¿no? Vale. Claro, tú no te vas de cerveza el sábado y echas a perder, supuestamente, que cabría discutir mucho sobre Sí. tu esfuerzo en el gimnasio durante la semana porque te has formado una excusa. Tú te vas de cerveza y luego o durante tú vas verbalizando excusas que te permiten aliviar el malestar. Claro, es que tú piensas aquí, vamos a hacer un análisis funcional muy somero de andar por casa, ¿vale? Tú estás en una situación en la que te proponen salir de cerveza, entonces tú ahí estás en lo que se llama una situación de discriminación. Discriminación en psicología no es ser un facha, ni es ser un racista, discriminación es distinguir, es elegir, conducta de elección. Entonces yo tengo, imagínate, 2 posibles respuestas operantes. Me voy con mis amigos o me quedo en casa y ceno lo que tuviera previsto cenar y me levanto temprano al día siguiente. Claro, aquí uno de los factores que, como digo, pesa es el valor del reforzador. A largo plazo, perdón, el valor del reforzador de quedarme en casa, seguir con mi programa de ejercicio, etcétera, es mayor. A largo plazo el valor del reforzador es mayor. A nadie le vale más una cerveza que estar más sano. Pero ¿qué pasa? Que la cerveza es ahora. Entonces, vamos a suponer que nuestro sujeto discrimina y decide irse de cerveza. Entonces, cuando está yéndose de cerveza, evidentemente está sujeto a una situación disonante. Esto es, accede a un reforzador a corto plazo, que son los reforzadores asociados con la cerveza, el alcohol, la compañía, los amigos, la comida, la charla, el pasarlo bien, Pero por otro lado, también hay una serie de verbalizaciones internas que te están diciendo esto mañana lo vas a pagar, esto no es lo que tienes previsto, etcétera. Con lo cual hay que reducir ese malestar. Entonces esta conducta, estas señales van a generar un malestar y automáticamente se va a intentar buscar una conducta de reducción del malestar. Esto es muy interesante porque aquí me permite meter lo que es la madre del cordero, lo que explican muchísimo, no todos, pero una gran parte de los trastornos psicológicos, que es la importancia de la conducta de evitación. Tú ante una conducta, tú puedes tener 4 posibles consecuencias. 5 si contamos la extinción, pero vamos a dejar solo 4. En primer lugar, la conducta puede ser reforzada, esto es, a continuación de realizar la conducta, ocurre algo que aumenta la probabilidad de esa conducta, o puede ser castigada. ¿Vale? Voy a poner 2 ejemplos. Y ahora, cada uno de estos reforzadores o castigos puede ser positivo o negativo. Pero positivo o negativo en psicología, en este aspecto al menos, no quiere decir bueno o malo, quiere decir matemático. Yo voy a poner un ejemplo. Si yo pongo a Félix y por beber una cerveza le calzo una hostia,
A eso se le llama castigo positivo. Y no porque sea bueno que yo le dé una hostia a Félix, evidentemente, sino porque lo que ocurre es que Félix bebe la cerveza y yo añado, sumo, presento un estímulo que antes no estaba ahí, que es el dolor. ¿Vale? Así que, ¡pam! Y entonces, probablemente Félix en el futuro no beberá cerveza, al menos en mi presencia. Entonces yo estoy castigando esa conducta. Si mis niñas no hacen los deberes y yo les quito la Play, eso es castigo negativo. ¿Por qué? Porque yo estoy restando, yo estoy suprimiendo, yo estoy eliminando algo del contexto que es deseable para ellas. Entonces, les estoy quitando. Una multa es un castigo negativo. Te están quitando dinero que no es en sí un reforzador, pero es un estímulo condicionado que se asocia a reforzador. Vale. En el tema del refuerzo, y esto es muy importante, tenemos dos tipos de refuerzo. El refuerzo positivo, por ejemplo, si Félix está tomando su cerveza y yo le alabo el gusto en su cerveza y le digo que es una cerveza buenísima y me pido una cerveza con él, es más probable que en el futuro Félix repita esa cerveza. Eso es un castigo, eso es un refuerzo, perdón, positivo. ¿Por qué? Porque a continuación de hacer la conducta ocurre algo que hace más probable que se repita en el futuro. O si yo te doy dinero, Daniel, por hacer una tarea, pues lo mismo. Probablemente la volverás a hacer. Pero la forma más puta y más insidiosa de modificación de conducta y la que interviene en muchos trastornos es el reforzamiento negativo, que es cuando la conducta se ve reforzada porque evitamos algo que no nos gusta. Si, por ejemplo, al día siguiente de salir de cerveza yo tengo resaca, que eso ni ha pasado nunca ni volverá a pasar, ese dolor de cabeza es lo que llamamos un estímulo discriminativo, un estímulo que te señala que tienes que hacer algo. ¿Vale? Un discriminativo puede ser una señal de que una conducta va a ser reforzada o de que una conducta va a ser castigada. Esto lo llamamos delta, pero bueno, esto ya son detalles, ¿vale? Entonces, a mí me duele la cabeza y yo tengo que reducir ese dolor. Si yo me tomo un ibuprofeno, respuesta operante, conducta, me tomo un ibuprofeno y el dolor de cabeza se me va, la conducta de tomar ibuprofeno se habrá visto reforzada negativamente, porque yo me quito el dolor de cabeza, yo evito el dolor de cabeza. Muchas mentiras se controlan por reforzamiento negativo. Yo miento porque evito, pues, una discusión, miento porque evito una consecuencia negativa, miento porque... Las mentiras piadosas, ¿no? Que se les llama esas mentiras piadosas que es, bueno, digo esto, ¿no? Y así no genera un conflicto mayor, ¿no? O esa parte Exacto. de Exacto. esa parte de Exacto. yo no miento, pero no digo toda la verdad. Exacto, la ocultación muchas veces de información está controlada por reforzamiento negativo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú estás tomando cerveza con tu amigo y tú en ese momento estás experimentando un malestar, porque evidentemente tú estás también observando una serie de estímulos que indican que tu plan de ejercicio y dieta se ha ido a la mierda. Entonces, ante eso, tú te sientes mal. Sientes esa disonancia cognitiva de la que hemos hablado otras veces, que es un estímulo aversivo. Y eso discrimina una conducta de evitación. Entonces, ¿cómo podemos evitar? Pues la conducta de evitación no solo es manifiesta, por ejemplo, irme o tomarme una pastilla o no ir a una fiesta. La conducta de evitación también puede ser encubierta, por ejemplo, decirme cosas, rumiar. Entonces yo empiezo con, bueno, ya lo retomo el lunes, no pasa nada. El lunes hago 2 sesiones de entrenamiento en vez de una. La semana que viene hago ayuno intermitente. Bueno, total, es que el cumpleaños de Paquito y joder, es que si no vengo, qué pesado se va a poner. Esas verbalizaciones cumplen una función de reforzamiento negativo, de evitación. Claro, así se puede sostener una conducta que no tiene ningún puto sentido, porque si tú estás realmente interesado en cambiar tu físico, imagínate, pues evidentemente lo único que te va a servir es la adherencia estricta al plan que sea, ¿no? Pues, Al plan que has voy a decidido. comer esto y no voy a comer esto otro. Y en general, el alcohol no va a estar entre tus conductas permitidas, pero claro, el alcohol es un estímulo que una vez que te has habituado puede ser reforzante en sí mismo, porque el alcohol de primera no le gusta prácticamente a nadie, pero luego una vez que te habitúas, sí, y además el alcohol no va solo, el alcohol va muchas veces con un contexto social donde pues, hay reforzamiento por parte de los amigos. Pero entonces, fíjate cómo una conducta que es compleja se puede descomponer en estos procesos simples. Y Factores. entonces, claro, nosotros podemos actuar sobre esto, por ejemplo, para modificar y decir, vale, pues a lo mejor podemos presentar reforzadores inmediatos. Podemos encontrar reforzadores inmediatos para que la persona se quede en casa y a lo mejor en vez de salir todos los sábados, salga un sábado al mes. Por ejemplo, podemos utilizar un registro y una economía de fichas de forma que si la persona cumple con este plan, accede a algunos reforzadores diferentes que le compensen. Muchas veces o podemos dificultarlo. Por ejemplo, esta estrategia que durante mucho tiempo ha circulado por las redes de si no quieres hacer compras impulsivas, coge tu tarjeta de crédito y métela en hielo. Que ahora ya como el número de tarjeta del móvil está, de crédito está en el móvil, ya son pollas, ya no sirve para nada. El móvil ya no lo puedes meter en hielo. Claro, pero fíjate, eso es lo que se llama control estimular. Si yo no puedo acceder a la tarjeta, pues no voy a realizar la conducta de usar la tarjeta y ya está. O sea, Las técnicas clásicas estas de gestión de las finanzas que decían, tú coges tu sueldo y divídelo en tantos sobres y cada día coges un sobre y ese es el dinero que tienes y no sé qué. Eran técnicas eficaces porque lo que hacían era
controlar los estímulos accesibles a la persona. De forma que, por ejemplo, pues si quieres usar menos el móvil, pues hay muchísimas estrategias conductuales que se basan en dificultar el acceso al móvil. De hecho, los móviles no se usan mucho, no los usamos muchísimo ahora al día porque están hechos de heroína, ni porque sean adictivos, ni nada de esto. Se usan mucho porque tenemos acceso. están diseñados para ser fáciles de usar, un coste de respuesta muy bajo y además te permiten acceder a una gran variedad de reforzadores. De hecho, yo he llegado a ver que hay por ahí, y me flipan, rollo cajas fuertes en las que tú metes el móvil, programas un tiempo, es buenísimo, y hasta que no pase el tiempo, ni con Pero código, ni con eso nada, tiene muchos años. ni Pero con por tal, eso, tú puedes por eso sacar el Ramón, móvil de ahí. por eso, Ramón, es una magnífica idea lo de limitar el acceso al porno, ¿no? Que están teniendo últimamente y que Sí, te lo he del visto. pasaporte va a El funcionar. pasaporte sin duda va a funcionar muchísimo. Primero que el pasaporte parte de una premisa que es falsa, que es que, primero, que hay un aumento de las agresiones sexuales, lo cual la tendencia, si miramos los datos desde los años, por ejemplo, 80, la serie es de bajada en los últimos años. Sí es cierto que había un cierto repunte, pero eso el propio ministerio reconoce en su informe y me parece además que es una interpretación acertada, que esto ocurre por la misma razón que ha ocurrido en los países nórdicos. A veces tú te encuentras a la gente que dice, pues en Suecia tanta igualdad y tanto no sé qué, y tienen mucha más violencia de género que aquí. No, lo que pasa es que allí se denuncia más. Y además el listón de lo que las suecas consideran denunciable está mucho más abajo. Porque yo, como ya tengo una edad, ¿vale? Porque tengo 48 años, pues yo recuerdo un mundo en el que tú le tocabas el culo a una tía en el metro, o tú le tocabas el culo a una tía en el trabajo, sobre todo si era su jefe, y probablemente la idea de denunciar ni se pasara por la cabeza, ni de formar Claro, un claro, escándalo. que es el cambio conductual también de una época a otra y cómo Claro, va porque evolucionando cambian la las reglas sociedad. verbales que gobiernan lo que Skinner llamaba la comunidad verbal. Las reglas verbales, acordad entre todos, que gobiernan nuestra conducta muchas veces por encima de las contingencias del entorno. Esto es, muchas veces nosotros hacemos cosas que no tienen sentido porque tenemos una regla verbal que manda más que las consecuencias reales de realizar la conducta. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque efectivamente puede haber fluctuaciones, porque algunos años puede haber más, otros años puede haber menos, etcétera, la tendencia general hace mucho tiempo es baja. Pero es que además esto, a nivel poblacional, y eso es lo que estoy escribiendo ahora en la newsletter, una serie de artículos que, bueno, que van a funar probablemente, en todos los países en los que se ha ido liberalizando el acceso al porno, las agresiones sexuales han bajado de forma inversa con el aumento de acceso al porno. El Claro, consumo. aquí hay que hacer matiz. Esto no es porque el porno te haga feminista ni nada de eso. Evidentemente. Evidentemente. Lo que pasa es que aquí es el problema de establecer correlaciones truchas que ni saben cómo va. ¿Por qué? Pues porque el porno, el tema, el acceso al porno más restringido es una sociedad más conservadora, donde normalmente además los derechos de las mujeres y las minorías sexuales suelen estar más restringidos y más limitados. Por ejemplo, en España, hasta un cierto punto, no tan lejano, me parece recordar que fue en los 90, y en Estados Unidos seguro que fue hasta los 90, la violación dentro del matrimonio no estaba tipificada. Esto es, una mujer no podía denunciar a su marido por obligarla a tener relaciones porque se entendía que era eso que llamaban el deber conyugal. Eso hoy día, evidentemente, es inconcebible. Y si una mujer es obligada por su marido a tener relaciones sexuales, pues esta mujer se va a la comisaría y lo normal será que se lo tomen en serio como debe ser. Claro. ¿Qué pasa? Que la gente denuncia más y denuncia por menos. Y yo creo que esto es bueno. Claro, ¿qué pasa aquí? Que cuando tú hablas de esto, tú lo que ves es que de todas formas el número de agresiones desciende. De hecho, hay un estudio interesantísimo en la República Checa donde comparan pre-caída del bloque soviético, post-caída del bloque soviético. Y en el bloque soviético, pues por cuestiones que no tienen nada que ver con la ideología política y mucho que ver con tradiciones religiosas de la zona, la posesión de pornografía estaba penada con cárcel. Quiero decir, que es que era una cosa muy seria, que te pillaban zurrándote la sardina y iba a una cárcel checa, que eso tenía que ser como a él. Y el caso es que cuando se cae el bloque soviético, acceden a la economía de mercado, una de las cosas que ocurre es que se liberaliza el acceso al porno. Y entonces resulta que los crímenes por la denuncia y las detenciones y los arrestos, incluyendo el abuso sexual infantil, caen a la mitad. Caen a la mitad. De nuevo, ¿esto es porque el porno te hace más buena persona? No, es porque sencillamente, a medida que se liberaliza la sociedad, se accede más a porno como una colateral. Pero lo que pasa es que lo que está cambiando la sociedad, está cambiando la idea, hay más educación sexual, porque además los países con más acceso al porno suelen tener más educación sexual, con lo cual pues se educa más en prácticas sexuales seguras. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde el año 97, que es cuando más o menos se entiende que el porno empieza a ser ubicuo en Internet, hasta ahora, los embarazos infantiles, el sexo sin preservativo, las agresiones sexuales, los divorcios han bajado significativamente.
O sea, y el porno no parece tener ninguno de esos efectos que le atribuyen, porque es que para empezar el efecto no existe. O sea, es que el porno hace que la gente sea más agresiva, pero es que cada vez hay menos agresiones. O sea, que es que no me puede... Si el porno fuera, como dicen los sectores más contrarios, y ojo, yo no tengo ningún interés en defender el porno. A mí el porno me parece una industria podrida, repugnante, llena de abusos, llena de consumo de drogas, llena de explotación, llena de mierda, y por mí el porno puede echar a arder. O sea, a mí cero interés en defender el porno por mi parte. Pero claro, una cosa es que a mí lo que pensamos de la industria del porno, que está muy bien pensado, y otra cosa son los efectos psicológicos que pueda tener. Claro, es que los jóvenes cada vez acceden más pronto al porno. Pues es mentira. La edad media de acceso al porno está en torno a los 11 años, que es la misma que estaba en los 80. Lo que pasa es que la En los gente... 80, lo que pasa es que en los 80 le mangábamos las revistas a nuestro padre, a nuestro tío, quiero recordar que la mitad derecha de cada podíamos. kiosco estaba dedicada al porno, el porno que estaba en el escaparate ahí, y veía una revista con una señora comiéndose una polla. Con las tetas al aire, correcto. Y no solo eso, ¿no? Comiéndose una polla. Vamos, que yo en Granada había unas líneas de revistas, además en formato pequeño, fáciles de mangar y tal, que eran explícitas. Pero no solo eso, sino completamente que además, explícitas, correcto. es que además resulta que cuando se investiga un poco, con un poco de seriedad, lo que se encuentra es que además los adolescentes normalmente y los niños cuando encuentran porno, su primera reacción suele ser primero que es accidental, lo han encontrado por accidente, y en segundo lugar suelen rechazarlo. Además, hay evidencia, hay un estudio chulísimo sobre la versión en pornografía de Shori Seida, que salió en 2021, que muestra que al contrario de la creencia popular, la mayor parte del porno no es violento hacia las mujeres. De hecho, hay un estudio que es el que da lugar a la cita, que hay un psicólogo hiperventilado por ahí, que no voy a decir el nombre porque no me quiero meter en follones y porque además, porque no me acuerdo, ¿vale? Pero que bueno, que yo sé quién te digo. Que el tío dice que es que y él también. El 90%, supongo que sabrá cómo se llama, el 90% del porno contiene violencia hacia las mujeres, pero eso es que viene de un metaanálisis que hicieron unos estudiosos americanos, y creo recordar que esto, por favor, ponerlo entre muchas comillas, porque esto puede estar equivocado, que eran mormones o algo así, que claro, que es que contaban escenas de BDSM consensuado como violencia. Entonces, claro, pues si contamos actos sexuales consensuados como violencia, pues claro que te sale un 90%, un 88% de porno. Pero cuando tú defines la violencia como actos en los que uno de los participantes no desea estar ahí y trata de evitar la situación, resulta que a veces se nos olvida que no deja de ser una película de cine en la que están actuando. Pero en la que están además, hay una cosa. Es que el problema es que la gente no entiende que es ficción y que están actuando, y que esto es como cuando ves, yo qué sé, Star Trek y ves naves volando y a gente muriendo hay una cosa más jodida por debajo, David. Es que luego te saquen, como te decía antes, con la edad de acceso al porno. Ahora hay gente que dice que es que los niños empiezan a acceder al porno a los 6 o los 8 años, y eso es mentira. Eso es de un informe Save the Children, que el informe sea una puta pesadilla metodológica, o sea, el informe diarrea en cuanto a su metodología. Pero es que encima lo que hacen es que cogen la edad mínima que encontraron de acceso al porno y la pusieron como si fuera la edad típica. La edad típica de acceso al porno sigue siendo la misma que en los años 80 y 90, que son los 11 años. La edad media de inicio de relaciones sexuales coitales en España sigue siendo la misma desde por lo menos 2003, que es cuando se realiza el estudio HSBC, Health and Sex Safety en Children, que se actualiza cada 4 años. Ahora van a sacar los datos de 2022. Pero de 2003 a 2018... los chavales empiezan a tener sus primeras relaciones coitales con penetración en torno a los 14 años, que es más o menos la edad en la que a mi época la mayoría de la gente tenía sus primeras relaciones sexuales con penetración. ¿Que antes de eso han podido realizar algunas prácticas sexuales u otras? Sí, claro, puede ser, porque los adolescentes son curiosos y se interesan por el sexo y están en una época en la que lo que quieren es explorar y se van a aproximar a ello. Claro, entonces llegan los hiperventiladores y dicen, es que, ay, chicos, que es la única educación sexual que tiene el porno, y entonces se creen que lo que se ve en el porno es realidad. Bueno, pues que eso no es problema del porno, eso es problema de los padres y del sistema educativo, porque si un chaval tiene acceso a internet sin control, ¿quién coño le da el acceso a internet? ¿Dónde está su puta madre o su puto padre? ¿Dónde están? ¿Qué coño están haciendo? En segundo lugar, ¿qué coño de educación sexual ha recibido ese chaval? ¿Y por qué no ha recibido una educación que le digan, mira, de verdad, no puedes ir con el pito metido en una caja de pizza, llamar a la puerta de una chica, abrirle la caja y que la chica te vaya a comer el rabo, porque es que la vida no funciona así? Por supuesto, por no hablar de que, evidentemente, si quieres realizar cualquier tipo de práctica sexual del tipo que sea, pues tú tienes que preguntar y tienes que pedir permiso, porque si pides permiso y preguntas y estés de acuerdo, pues bueno, pues hacer lo que os pete, pero si no, pues no. Cosas de ese tipo. Claro, ¿qué pasa? Pero es que tampoco es verdad. Es que resulta que Shori y Seida encontraron que la mayoría en Pornhub, un estudio con miles de usuarios de Pornhub y entrevista a varios cientos, no solo la mayoría de usuarios de Pornhub no buscan, ni los resultados más frecuentes son porno violento hacia las mujeres. Es que además de los usuarios minoritarios que buscan ese tipo de porno, la mayoría son mujeres. ¿Por qué? Pues porque por su historia de aprendizaje o lo que sea, pues esto les pone. Y ya está.
les pone, claro, les pone como fantasía, evidentemente. Igual que hay multitud de estudios que muestran que las fantasías de violación son súper frecuentes en Occidente. Pero claro, ¿qué pasa? Que esas fantasías de violación son siempre fantasías que, como yo digo, pues son de violación de aquella manera, porque casualmente viene a violarte un tío que te gusta y te viola exactamente de la manera que te apetece a ti, te viola haciendo de las cosas que a ti te mola que te hagan y resulta que no hay desgarros, no hay heridas. Pero claro, son fantasías, son inofensivas. Es que esto, por hacer un paralelismo muy simplón, esto es como pedirle a la gente de Fast and the Furious que cambien las películas, porque es que a ver si la gente se va a echar a la calle a conducir, así como en las películas Fast and the Furious. Tío, que es una película de acción, ya está. No le puedes pedir a una película No que le puedes eduque. pedir, correcto. Claro, pero fíjate que es la misma histeria que se formó con los videojuegos cuando salió el Carmagedón famoso. Sí, de que la gente, Es que la peña va a salir a atropellar viejas. El número de viejas atropelladas, 0. De hecho, Que en lo, Estados Unidos que lo tuvieron que cambiar por zombies para que la gente no se volviera loca. Sí. Claro, porque a esto yo le he puesto un nombre que además me cae a veces mucha coña con esto, porque para ser yo un tío que se ha quejado tanto de que se hable de síndrome postvacacional y síndrome del no sé qué y síndrome del no sé cuánto, pues la verdad es que llamar a esto síndrome no deja de tener su ironía, pero claro, al final el lenguaje sobre todo tiene una función comunicativa y esto lo llamo un poco el síndrome del Quijote, en el sentido de creerte la idea que puso Cervantes como una coña en su novela, de que es que si lees mucho fantasía te puede volver todo loco, que esto a mí me lo dijeron de pequeño, mi abuelo me decía, es que te va a volver tonto de tanto leer. Yo diciendo, pero bueno, cojones, de Pasa verdad. al contrario. O si Será al revés. si lees cosas de terror, te vas a volver. ¿Cuánta gente no habrá pensado que Stephen King estaba sollado de la cabeza con las cosas que escribía? Que es verdad que también Stephen King se ha drogado lo más grande, pero bueno, pero que es un señor que ahora lleva una vida súper ordenada y es un señor que hasta donde sabemos pues muy majo y tal, y escribe unas cosas que tú dices, pero pavo, no hay, la gente tiene un problema, y esto es otra de las cosas que intento combatir con el libro, tiene una idea muy equivocada de que los contenidos de la cabeza, que son medio aleatorios, reflejan de alguna forma el verdadero ser de la gente. Entonces, pues es mentira. Si tú tienes niños pequeños, pues probablemente una pila de veces habrás pensado, te doy una hostia y te caigas de una puta vez y no se la das, pues tú no eres un maltratador. Eres una persona que en ese momento de estar hasta los cojones de tu hijo, que Y está estás de la cabeza, pues has pensado eso, y has pensado eso además, David, porque, o Félix, porque en ese momento te produce un mínimo alivio del malestar. Y entonces esa conducta se ve reforzada negativamente. Yo muchas veces se lo digo a mi hija, qué suerte tenéis de pedagogía moderna, porque a mí a lo mejor ya me habrían soplado la hostia. dos guantazos bien dados o un zapatillazo con la chancla. A mis hijas jamás les he puesto la mano encima para algo que no sea achucharla. Pero yo a veces las miro y cuando se ponen insoportables, y la mayor que ahora está preadolescente, tiene lo suyo, pues yo a veces lo pienso y digo, es que te estrangulaba. Y se ríen porque saben que es mentira, evidentemente, y ese pensamiento a mí no me convierte en un maltratado. Del mismo modo, tú en tu casa, pues tú puedes fantasear con mil historias. Y no tienen modo alguno que trasladarse luego a que tú cuando tengas relaciones sexuales con alguien, tú te vayas a comportar así, al menos sin su permiso. Y de hecho es la nueva vuelta de tuerca patologizar sexualidades alternativas como el BDSM, que a mí me da igual, a mí no me interesa el BDSM, yo no practico BDSM, a mí me es una polla. Pero no hemos encontrado en décadas de investigación ninguna evidencia de que eso vaya acarreado de un problema psicológico. Es que hay tías que les gusta que les tiren del pelo y les escupan en la boca. Bueno, pues mientras sea en un entorno seguro, consentido y que entre adultos, pues, chico, que lo hagan. Que hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Claro, que hagan lo que quieran. Claro, pero lo que pasa es que se intenta elevar, en psicología pasa mucho que se intentan elevar los prejuicios personales a la categoría de ciencia. De hecho, hoy he publicado un artículo en la newsletter y aprovecho para darle bombo seco de confirmación en su stack. Venga. Y sale por 6 euros, por 2 cervezas baratas, no te lo vas a leer, un artículo de la Semana de Psicología todo guapo, que hablo de la diferencia entre estudios retrospectivos y prospectivos. Esta es una diferencia muy importante que os va a ayudar mucho a entender mejor incluso lo que se plantea en el libro y por qué el análisis funcional es tan importante. Los estudios que encuentran evidencia, no sé cómo hemos acabado hablando tanto de porno, el porno y la agresión no vamos al sitio, ¿no? Sí, bueno, el vicio nos tira. De droga y de hostelería. Que ahora entraremos. Anda que no tiene que haber putiferios importantes en las cocinas también, tiene que haber ahí unos putiferios guapos. Sí. Bueno, pues el caso es que los estudios retrospectivos son estos estudios en los que tú coges a gente que es, por ejemplo, convicta, gente convicta de delitos sexuales, ¿vale? Y entonces tratas de ver cuántos de ellos consumen o han consumido regularmente porno. Y ahí muchas veces salen correlaciones, ¿vale? Pues sí, es que los agresores sexuales consumen porno, no sé qué, no sé qué. Pero eso tiene 3 problemas. El primero es que la muestra ya de entrada está sesgada. Primero, porque esa muestra no tiene por qué representar a los agresores sexuales típicos, porque es la muestra de agresores sexuales a los que pillan. A los que no pillan, no están. Segundo, porque además tú has decidido a priori que el porno es una conducta inusual y saliente que por tanto puede tener valor causal. Pero claro, vamos a pensar una cosa. El porno es, a día de hoy, y en eso estamos todos de acuerdo, ubicuo. Todo el mundo ha visto algo de porno. Hay gente que ve más, hay gente que ve menos, pero todo el mundo tiene
y solo una fracción muy pequeña de personas, afortunadamente, agrede sexualmente a otras. Muy pequeña. Correcto. Siendo además que los delitos sexuales son de los que mejor reinserción tienen y de los que más gente no reincide. Entonces, claro, tú lo que tienes aquí es un estudio que ya está secado porque tú ya vas predispuesto y tú ya vas buscando. ¿Qué pasa cuando hacemos estudios prospectivos? Un estudio prospectivo es simplemente un estudio en el que yo cojo una muestra grandísima de gente completamente dispar. Pues yo cojo, por ejemplo, a 160.000 mujeres para hacer seguimiento de temas relacionados con cáncer de mama. Y entonces lo que hago es que las sigo a lo largo de décadas y veo qué pasa. Claro, ahí esos problemas del estudio retrospectivo yo los evito. Primero porque yo no estoy secando la muestra. La muestra es natural, la muestra es grande, es tan grande y tan amplia que representa bien la población. Segundo, no estoy diciendo que este factor necesariamente está o no está relacionado, sino que lo que hago es que las encuesto sobre temas muy amplios y las reencuesto y puedo establecer hábitos, etcétera. Y claro, puede salir, por ejemplo, en este caso, que se consume porno o no. Pues resulta que cuando haces estudios retrospectivos, prospectivos, pasan cosas curiosas. Primera, que no solo no hay ninguna relación entre consumir porno y agredir, del mismo modo que no lo hay entre videojuegos y violencia. La mayoría de gente que juega videojuegos, que es muchísima, no es violenta. Es que de hecho resulta que los agresores sexuales que consumían porno consumen menos que la población general. En realidad, los agresores sexuales tienden a consumir menos porno. Y a nivel poblacional, la relación entre porno y agresión es inversa. Todos los países, a medida que se ha ido incrementando el acceso a porno, decrece. Va bajando, va bajando. Claro, y de nuevo insisto que esto no pretende establecer una relación causal de que si hay más porno la gente es más buena y viola menos. Nada más lejos de la realidad. Por supuesto que no. Evidentemente la causa habrá que buscarla en otras cosas que acompañan. Efectivamente, que es lo que hablábamos ahí. Has sacado un tema que es interesante, ¿no? Porque sí que se asocia el sector de la hostelería y el sector de la gastronomía, bares, restaurantes y profesionales que trabajan en él, se asocian mucho, no sé si en mayor o menor medida que en otros trabajos. Yo soy de los que considero que en todos los sitios cuecen habas, ¿vale? Por hacer un símil con la gastronomía. Pero sí que es cierto que hay un porcentaje alto, yo lo he vivido, lo he visto, de consumo de alcohol, de estupefacientes dentro del sector de, al final, la restauración o la gastronomía. Y claro, la cuestión es, ahí entra que tú estás dentro de un entorno, tú no consumes nada, estás dentro de un entorno en el cual te quieres integrar y eso también tendrá una parte psicológica que se podrá analizar. Y claro, cuando tú estás dentro de ese entorno y volvemos al rollo de todos lo hacen, ¿no? Del todos lo hacen, claro, yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar, lo mismo que pasaba en las consultas del médico, que se podía fumar en todas las cocinas que yo he trabajado en los años 90, se fumaba. Todas las cocinas tenían los bancos de trabajo con las líneas amarillas, ¿vale? Del alquitrán de apoyar los cigarros ahí. O sea, pero era algo de lo más normal. O sea, es que era raro ver un cenicero en una cocina. O sea, por norma era raro ver un cenicero. O sea, los cigarrillos o estaban apoyados, estaban tal. Y lo mismo pasaba un poco, ya te digo, con el consumo de alcohol o con el consumo que es un consumo muy social, ¿no? Y era como el consumo de alcohol de terminamos de trabajar, vámonos a tomar una copa, ahí ¿no? estaba Bourdain, creo que era Anthony Bourdain, que Anthony decía Bourdain, que la cerveza que mejor sabía del mundo era la cerveza después de cerrar, que tú cerrabas, claro, o sea, todo el mundo y tomaba cerveza, y esa cerveza como que no tenía parangón alguno. Pero fijaros, vamos a explicar eso del análisis conductual y vamos a hablar de mi libro. ¿Por qué esa cerveza es tan relevante para Bourdain y tan saliente? Porque hemos hablado antes de variables disposicionales. Las disposicionales son variables del organismo, pero también del contexto, que modifican el valor de ciertos reforzadores y de realizar ciertas conductas. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de estas operaciones motivacionales tenemos dos tipos de operaciones motivacionales: las de establecimiento, que son las que aumentan el valor de un reforzador, que lo hacen más deseable, y las de abolición, que son las que eliminan. Por ejemplo, si yo me acabo de comer un chuletón o un pedazo de cachopo, eso es una operación de abolición para comerme otro después, porque estoy lleno, porque no me cabe. Claro, después de un rato muy largo de trabajar a todo estapo, tú estás en lo que se llama una privación, tú estás privado. Entonces la cerveza es más valiosa porque vienes privado. Es como tener mucha sed y coger agua. El primer vaso de agua vale mucho más que el segundo. Cuando llevas 2 vasos de agua, el tercero ya no te hace tanta falta. Lo que Bourdain ahí expresa es un proceso básico de aprendizaje, que es que los reforzadores varían de valor según la situación, porque si estás muy saciado, pues valen menos; si estás muy privado, valen más. Y esto explica, por ejemplo, por qué estas conductas reductoras del estrés, como el tabaco, el fumar y tal, eran tan comunes en entornos como una cocina, que actuaban como una gigantesca operación motivadora para realizar conductas de evitación y reducción del malestar.
¿Por qué? Porque estoy estresado, tengo el restaurante a tope, tengo no sé cuántas mesas, esto no está saliendo. Me están pidiendo, me están llamando y necesito... Se ha jodido este plato, hay que volverlo a hacer, vamos a tardar más, se van a cabrear, no sé qué. Bueno, yo es que toda mi cultura es de ver Chef's Table y de Bear. O sea, yo no tengo ni puta idea de cómo funciona la cocina, vamos a tenerlo presente. Pero sí, más o menos está cerca. Los niveles de estrés, de ansiedad y de tal... Debe ser fácil no debe ser. Yo no me imagino a la gente ahí tocándose los huevos. Es fácil de entender cuando tú sales a comer y ves que son las 2:30, está todo el mundo sentado comiendo y todo el mundo quiere comer a la misma vez y todo el mundo quiere comer a la misma hora y normalmente el mismo escándalo que suele haber en el comedor, ¿vale? El mismo ritmo que suele haber en el comedor es el mismo ritmo que suele haber dentro de la cocina. Exactamente. ¿Vale? Depende del sitio. Bares de tapas en los que tú ves además el típico bar familiar de Granada, que son un matrimonio, que el señor está poniendo caña, la señora está en la cocina y tú ves a la pobre mujer y dices, hija, aquí hay 20 mesas. O sea, bueno, pues el caso es ese. Lo que Bourdain dice es correcto y eso es una operación de establecimiento y de eso hablo en el libro. Es que toda conducta se puede analizar funcionalmente. Esa es la belleza de lo que yo escribo en el libro, que solo rasco la superficie. De hecho, al final del libro añado bibliografía para profundizar en ello porque esto solo pretende ser una introducción muy somera. Esto es un campo inagotable. Quiero decir, yo ahora mismo sigo estudiando y formándome y cuanto más estudio y más formo, más me pasa que pienso, no tengo ni puta idea de esto. Pero claro, ahí está. Y eso, por ejemplo, se utiliza en los restaurantes también de forma eficaz. Por ejemplo, si yo quiero que los clientes saquen un plato más que otro, pongo que este plato es el favorito de los clientes. ¿Por qué? Porque resulta que los seres humanos somos muy sensibles a la presión social. Entonces, cuando todo el mundo hace algo, eso discrimina que esa es una conducta valiosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo pongo que este plato, a lo mejor, pues lo quiero plato sacar, estrella, porque me conviene, es el plato que mejores reseñas tiene en mi página web. Es el plato que más pide la gente. Si eres listo, es que con 4 chuminas impresas en el menú, la gente pide el vino que quiera, el plato que quiera. Por ejemplo, por condicionamiento clásico hay experimentos que de priming social que están un poco cuestionados, pero estos no tanto. Hay otros que sí. Que dicen, por ejemplo, porque si quieres que la gente beba vino francés, pues ponle música francesa. ¿Por qué? Pues porque como la gente está escuchando estímulos relacionados con Francia, si no tienen una preferencia marcada, pues es más probable que discriminen un vino relacionado con lo que se encuentra en el entorno. Sabemos hace muchísimo tiempo que la música rápida hace que la gente coma rápido, la música lenta hace que la gente se relaje, tira copas, etcétera, etcétera. Pues todos estos fenómenos se explican perfectamente desde el análisis funcional. Esto tiene que ver, Ramón, con una pregunta que te quería hacer. ¿Qué opinas del neuromarketing? Pues que es un sinsentido. Gracias. Es un sinsentido, pero te digo por qué. No porque no pasen cosas en el cerebro cuando la gente está expuesta a estos estímulos. Evidentemente el cerebro participa en estas conductas. Sino porque cuando esta gente te vende la promesa de que yo te puedo decir a qué área del cerebro ataca este estímulo para producir una respuesta infalible, no sé qué, eso es mentira. Eso es simplemente mentira. Mira, una cosa que hay que entender con el análisis de la conducta, y es una de las cosas que hacen que a la gente le cueste entender que la psicología puede ser una ciencia, y una ciencia natural. Además, yo esto de las ciencias sociales no lo entiendo y cada vez me parece más que hablar de ciencias sociales es darte una excusa para hacer mala ciencia. No, es que como esto es una ciencia social es muy difícil. Pero puto, la conducta humana es un fenómeno natural, no es mágico. La conducta social y la economía, la sociología y demás analizan fenómenos naturales que es los humanos organizándonos. Y eso es un fenómeno natural. Es que flipo que nadie tiene problemas con decir, no, la biología es una ciencia natural. Bueno, y el biólogo que estudia la conducta de la hormiga, hombre, un científico como una casa. ¿Y estudiar la conducta de la hormiga es científico? Hombre, claro que sí, porque lo observa y porque no sé qué, y hace experimentos. ¿Y con los humanos? No, los humanos no. Los humanos somos mágicos, somos místicos. A mí eso me hincha mucho. De hecho, me lo ha dicho hoy un gilipollas en Instagram. Es que tú eres conductista, tienes que saber que no se puede aplicar el método científico humano. Porque soy conductista, sé que eres tonto y que se puede hacer. Bueno, pues, las dos cosas. Claro, pues aquí, cuando hablamos de... Ay, he perdido el hilo. ¿Cuál es la pregunta? Lo del neuromarketing. Vale, cuando hablamos de neuromarketing, el problema es que estamos además no yendo a la causa, sino al medio que sustenta la conducta. Eso es como decir que yo puedo hacer que te muevas, que bailes la lambada, dándote descarga en los músculos. Eso no es cierto, eso no va así. Yo puedo hacer que tú bailes la lambada, moldeando tu conducta para que bailar la lambada sea una conducta reforzada y además moldeándote para que realices los movimientos correctamente. Porque a día de hoy no tenemos esa información. Eso es mentira. Cuando la gente dice, no, los estudios de imagen, resonancia magnética funcional ubican exactamente el tal centro como la fuente, eso es mentira. Cuando la psiquiatra vitamina esta habla de la dopamina y de las mierdas, no dice más que tonterías. No dice más que tonterías, porque además es que no funciona así. Los móviles son adictivos porque la dopamina, la tortilla de patatas también se agrega dopamina. El sexo segrega dopamina. Abrazarte con tu hijo segrega dopamina. Me va a decir que es que todo es... Además, el sexo, decían, es tan adictivo como la dopamina. Puto, la descarga fásica de dopamina con la cocaína es 2000 veces la del sexo. ¿Cómo me vas a comparar el sexo o el masturbante? O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Verdad? Pero claro, le da una apariencia de respetabilidad.
¿no? Porque esto es neuro, por tanto es ciencia seria. Y los psicólogos hemos contribuido mucho a eso, me temo, porque nuestro afán por ser reconocidos como una ciencia, hemos intentado ser reconocidos no por nosotros mismos y por nuestra ciencia, porque, a ver, lo que quiero entender es que la psicología funciona a un nivel de explicación diferente de la neurología. Ojo, que la neurología, la neurociencia es completamente válida y necesaria, evidentemente. Pero claro, déjame que te ponga un ejemplo. Si Félix, por ejemplo, ahora se toma la cerveza, yo no necesito ser físico de partículas para explicar los efectos de la cerveza en el cuerpo de Félix. Pero, ojo, Félix está compuesto de partículas. Teóricamente, si seguimos este razonamiento, pues un físico podría decir no hace falta ni química, ni biología, ni nada, porque total, como son partículas y átomos, pues se explica todo en función. Pero tú dices, pero esto no puedes explicar esto, te vuelves loco, o sea, ¿qué me estás contando? Un médico no necesita bajar a según qué niveles para explicar ciertos procesos. Un médico muchas veces puede explicar un proceso en términos de un órgano entero, no tienes que ir célula a célula. Pues con la conducta está otro nivel por encima. Entonces yo puedo explicar la conducta sin necesidad, por medio del proceso de aprendizaje, sin necesidad de recurrir a explicaciones cerebrales. La cuestión es esa. Si yo, por ejemplo, tengo una persona que está ansiosa y yo a esa persona le programo una exposición graduada a los estímulos que le producen ansiedad y esa persona gradualmente aprende a dejar de tener ansiedad ante esos estímulos, en su cerebro seguro que están pasando cosas. Seguro, seguro. Pero me da igual si le sube la dopamina, le baja la dopamina, se activa este núcleo, se activa el otro, se activa el área de tal de Pascual. A mí me da igual. Que eso no quiere decir que no sea meritorio y válido estudiarlo, por supuesto que sí, evidentemente que se tiene que estudiar. De hecho, es más, yo soy el primero que dice que todos los psicólogos tenemos que estar formados en el estudio del cerebro porque el cerebro media en muchísimas conductas. Pero media, no causa, media. Del mismo modo que los músculos de mi brazo me permiten coger la cerveza que llevo desde que vi a Félix con ganas de coger, pero no son la causa de que yo cojo la cerveza. Yo cojo la cerveza porque tengo una señal que es mi sed, y ante esa señal yo he aprendido a discriminar que ciertos estímulos, cerveza, agua, refrescos, vino, pueden calmar ese malestar. Entonces yo realizo la conducta y la realizo usando mis músculos, pero no causan la conducta los músculos. Claro. Pues con el neuromarketing, Félix, pasa eso. Claro, ¿que puede haber técnicas de neuromarketing que funcione? Pues claro que puede haberla. El marketing es una disciplina que tiene un montón de tradiciones en la que se han hecho muchos avances acerca de qué mensajes son más persuasivos. La psicología social ha contribuido un montón, de hecho mi segundo libro va de eso. Pero no necesitas explicarlo en términos de neurocosas. Lo que pasa es que en la neuroeducación, sí, los estudiantes van a usar su cerebro para aprender. Y antes que usaban el colon, o sea, que usaban antes los estudiantes para estudiar, no usaban el cerebro antes. Neuroeducación, ¿qué gilipollada es esta? Correcto. A mí lo que me ha gustado mucho, y lo que me gusta mucho cuando te escucho es que no te cierras a nada y siempre coges lo bueno de cada cosa. Has hablado, bueno, en el libro hablan mucho de las terapias cognitivo-conductuales. Dices, no comparto todas las cosas, pero comparto muchas cosas de ella o cojo lo que me interesa. Te he escuchado también en un podcast, que lo tengo a medias todavía, con unos chavales que habláis de psicología, sí. SciFest o algo así. El Psicofest. Que hablabais de tipo de terapia que decía, bueno, yo no estoy de acuerdo en todo, pero hay cosas muy buenas que puedo yo coger. Y esa parte ecléctica, la verdad es que está muy chula, porque sí que es verdad que toda esta parte de bipolarización de la sociedad y de todo, al final cansa mucho. Y no está de más, no está de más que haya gente como tú con mucha difusión que diga, hostia, es que no todo es malo ni todo es bueno, es que puedo coger lo bueno de aquí, lo bueno de allá y yo adaptarlo. Es que además, fíjate, Félix, te voy a decir una cosa. Una cosa que llevo un tiempo diciendo en las formaciones a psicólogos, yo hace poco di una formación de terapia de pareja para la Universidad de Almería, la voy a volver a dar ampliada en noviembre, y he dado cursos con los chicos de Conductiendo, de Psicofest en Granada, psicólogos, etcétera, acerca de cómo divulgar. A los conductistas muchas veces nos faltan lecturas de otras áreas de la psicología que nos vendrían muy bien. Claro, yo tengo aquí esta historia peculiar, que es que yo no soy conductista de siempre. Yo salí de la facultad trabajando desde el modelo cognitivo-conductual, que era el que se proponía, estuve unos cuantos años y luego me fui acercando al conductismo, pero yo vengo con un bagaje muy grande de estudiar psicología social, yo vengo con un bagaje muy grande de estudiar terapia cognitiva, psicología cognitiva, etcétera, con lo cual, aunque yo pienso que las explicaciones conductuales son las que creo que son más parsimoniosas y como herramienta aplicada, yo creo que el análisis funcional es imbatible, sí es cierto que creo que estudiar otras aproximaciones siempre basadas en la evidencia y traducirlas a nuestro lenguaje nos enriquece. Yo, por ejemplo, vi una formación de análisis funcional, una formación fabulosa. O sea, nada malo que decir de ninguno de los ponentes, a los que de hecho yo conozco y admiro personalmente muchísimo. Pero había un momento en el que le preguntaban a la ponente, a la formadora, por la reactancia, este fenómeno que consiste en que cuando a ti te intentan imponer algo, tu primer impulso siempre es oponerte. Y decía, es que no sé qué es eso. Pues yo creo que eso es un problema.
que seguro que en el 99,99% de los casos no afecta para nada a su buen hacer y además me consta que es un pedazo de psicóloga como un piano. Pero claro, yo pienso, joder, pero tú coges la reactancia, la operativizas, la traduces a términos funcionales y la puedes tener en cuenta, por ejemplo, para entender por qué cuando tú le pides al consultante que rellene un autorregistro no te los hace. O cuando le pides que haga unas tareas, no te las hace. Pues tener ese conocimiento a ti nunca te va a venir mal. Traducir los sesgos famosos de la psicología cognitiva al lenguaje del análisis funcional no es ningún demérito y de hecho al contrario yo creo que es enriquecedor. Entonces, claro, ¿por qué no vamos a coger siempre que sean aproximaciones basadas desde la evidencia? Por ejemplo, el tema de la neurociencia. Yo tuve un caso de ansiedad en el que, bueno, pues este chico viene con una ansiedad, un ataque de pánico muy raros, que no están relacionados con nada, que tal que cual, que viene así un poco como lo loco, y resulta que después de varias sesiones probamos procedimientos habituales, tal, y la cosa es que es muy difícil hacer un análisis porque el tío este no tiene un patrón. Y se me enciende la bombilla y le digo, ¿por qué no te miras el tiroides? Y se va, y es que tiene hipertiroidismo. Y entonces va al endocrino, y el endocrino le trata su hipertiroidismo y se le va la ansiedad. ¿Por qué? Porque este chaval no tenía un problema psicológico, tenía un problema endocrino. Y ya está. Correcto. Y ahí, pues, ¿por qué pasa? Porque yo dije, pues mira, esta vez me ha salido bien, pero esto quiere decir que yo tengo que estudiar y tengo que estar al tanto de, al menos, que me suene para Que hay poder... que hay una posibilidad de que a lo mejor no sea un problema psicológico la ansiedad, sino que pueda Claro, de venir de hecho, otro en el lado. Neuropsicofest, Félix, hay dos pedazos de neuropsicólogos, Saúl Martínez Horta y Aarón del Olmo, que son dos tíos a los que yo quiero y aprecio muchísimo, que trabajan como neuropsicólogos y te cuentan muchísimos casos en los que gente que viene con diagnósticos psicológicos, depresión de no sé qué, esquizofrenia no sé cuánto, pues tiene un tumor en la cabeza, tiene un ovario poliquístico que ha desencadenado una cascada de reacciones que altera su conducta, tiene una demencia de no sé qué, ha tenido un accidente Claro, eso, cerebrovascular. Claro, el eso psicólogo es... va mucho en lo que se habla ahora demasiado, creo yo, de la pandemia de problemas de salud mental que existe ahora mismo y demás, que yo no estoy de acuerdo. Sí que es cierto que hay que normalizarlo, porque sí que lo de ir al psicólogo yo creo que hace unos años estaba un poquito como era un tema tabú. Es decir, nadie Buah. podía decir que iba al psicólogo porque ya te tachaban de loco. Creo que hay que normalizarlo, pero creo que tampoco hay una pandemia de problemas A ver, de el salud problema además es mental. que aquí la gente cuenta los criterios como le sale de la polla. Porque al final, mira, yo no, ya me conocéis, yo no estoy a favor en absoluto de los criterios diagnósticos del DSM, de la CIE, yo no estoy de acuerdo con la etiqueta diagnóstica, yo creo que en salud mental hacen un trabajo fuera de facilitar la comunicación entre profesionales, de cara al tratamiento hacen un trabajo muy pobre. Pero lo que no podemos hacer es trampa al solitario. Si tú vas a medir la prevalencia, esto es, la prevalencia es el porcentaje de la población que a lo largo de su vida va a experimentar un trastorno, y ese trastorno se define con unos criterios, lo que no puedes hacer es usar los criterios y luego dejar de usarlos para poder decir que hay una pandemia. Porque si miramos los datos de prevalencia, los datos de prevalencia se miden por diagnósticos del Sistema Nacional de Salud y por ingresos hospitalarios, que es como se mide, y le podemos poner todas las pegas que queramos a ese sistema, pero eso es el criterio que tenemos. La Pero prevalencia de la depresión. nos da una línea, nos da una Claro, línea pues, temporal. David, la prevalencia de la depresión, la prevalencia de la ansiedad, la prevalencia de los TCA, la prevalencia del consumo de sustancias, etcétera, 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 no se mueve desde los 90. Con lo cual, no tenemos una puta epidemia de salud mental con esos criterios. Ahora, la gente habla más, la gente divulga más, la gente difunde más. Y esto, de hecho, lleva una hipótesis que me gusta mucho y a la que yo me suscribo, que es lo que se llama la hipótesis de la inflación de la prevalencia, que es que como la gente habla mucho más, primero, por un lado, a nivel individual, la gente es mucho más propensa a autodiagnosticarse y en vez de decir, pues tengo muchos nervios, estoy pasando una temporada, es tengo un trastorno. Y eso lo hablan y eso lo comunican. Y luego, Lo efectivamente, cuentan. cierta gente, como por ejemplo Jonathan Haidt, el de la generación ansiosa, que tiene más Eso, vergüenza que una cabra en el coño, coge encuestas de ¿te has sentido ansioso? Y eso lo equiparan con un diagnóstico. Y verdad, hay mucha gente que dice yo siento que estoy como enganchado al móvil y eso no quiere decir que tú cumplas los criterios de un trastorno por Es adicción. que es el niño nervioso que es el hiperactivo. tema, pero mira, Es hiperactivo, ¿eh? El niño parpadea, el niño respira Sí, fuerte e hiperactivo. sí, hiperactivo. pero mira, si eso no lo llevamos a restauración, hay una cosa súper curiosa que es que a mí me hace mucha gracia. Los restaurantes se están forrando porque están siempre llenos, ¿no? Y tú dices, vale, perfecto. ¿Qué días sales? El sábado por la noche, domingo a mediodía. Vale, ¿has pasado por los restaurantes un martes a las 2 de la tarde? No, hombre, yo es que es algo. A nosotros nos pasa mucho allí. Oye, llevo 6 meses intentando venir. Digo, no habrá sido de lunes a viernes. No, de sábado a mediodía. Claro, es que estáis siempre llenos. No. El sábado a mediodía viene mucha gente a comer. De ahí a que estemos siempre llenos, ¿vale? Hay otros 6 servicios de mediodía en los que probablemente no pasa. Pero Claro. la sensación o la idea que pasa es eso. Hostia, los bares están siempre llenos. Que De hecho, ocurre esto mucho, que tú ¿eh? dices es el heurístico y esto mismo es lo que pasa pues, con otros asuntos sociales como la violencia de género, por ejemplo. Y ojo, no es para nada mi intención minimizar la gravedad de este problema.
Pero cuando tú hablas mucho de algo, ese algo parece que es más frecuente, parece que es más prevalente, etcétera. Y lo cierto es que en violencia de género los datos indican que las agresiones de machistas, pues, por desgracia, se mantienen, lo cual quiere decir que las políticas de igualdad que se han estado haciendo al No, menos pues, no han no servido de están mucho, funcionando. no están funcionando ni para bien ni para mal, con lo cual pues no se puede hablar de una oleada. Lo que pasa es que ahora se habla mucho más de ello, las mujeres denuncian mucho más y todo esto se sabe mucho más y se condena mucho más, lo cual es netamente positivo. Pero eso no quiere decir que haya más, que antes hablamos como lo del tema de las agresiones sexuales. Es que además, cuando los números de entrada son muy bajos, esto es muy importante, es como lo de la epidemia de suicidio. Los porcentajes. Hasta ahí vamos a los Claro, porcentajes. Me mola cuando una mucho. cifra base es muy baja, cualquier cambio pequeño puede ser un cambio porcentual muy grande. 300, ha aumentado un 300%. Claro, ¿Cuántos y hay que había? ver, ¿Qué hay que había? ¿Qué ver. había? Un caso y ahora que ha habido 4. Claro, es que es lo que 300% de te aumento. digo. Tú tienes una población en la que se suicidan 2 personas al año. Si un año se suicidan 3, pues ese año había un 50% de incremento. Pero claro, tenías que mirar las tendencias, tienes que mirar las tendencias consolidadas sobre el tiempo. Y la tendencia consolidada sobre el tiempo en el tema de las agresiones machistas y en el tema de la violencia de género, en el tema de las agresiones sexuales, es a la baja o al mantenimiento. Que evidentemente se tiene que intentar reducir. Por supuesto que sí, que el número ideal es 0, 100%. Está clarísimo. Pero claro, si hablas todo el día de ello, claro, pero es que volvamos a lo mismo, tío, que nosotros tenemos una edad para acordarnos, por ejemplo, de cuando éramos chicos y íbamos al colegio, probablemente muchos de nosotros pasábamos por sitios donde veíamos junkies picándose en los portales, unos descampados que Sí. daban terror, que en España, en el año 84, esto es una cosa que me enteré el otro día y ojalá poderla haber metido en el libro, en el primero, en el de por qué creamos en mierda, en el año 84 España batió el récord mundial de atracos de bancos. En España, en el año 84, fuimos campeones mundiales de El de atracos de atraco de bancos. banco. ¿Cómo te queda? Que teníamos tanto kinky, tanto chorizo y tanto delincuente que tenían su propio género de cine. El vaquilla, el torete, los El navajeros, tonete, el Alfredo tal. Landa en el crack, por favor. Y Y como, ahora y co- eso es y inconcebible. como decías tú en otro podcast que te he oído, dices, salía todos los fines de semana por Granada y me atracaban cada fin de semana. A mí me ha pasado eso en Claro, Alicante. Pero es que a mí me ha pasado en Alicante, En que llegabas, Alicante bajabas del autobús y ya te estaban esperando, venga, te 100, estaban 100 pidiendo, peseticas sí, para sí, dejaros pasar. sí, 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 Tú decías, sí. ¿cómo? claro, Pues sí, que claro. 100 pesetas, venga. Y No, en que el no llevo, ¿qué instituto, tal? gente que quedaba fuera para darse de hostias, pues cada semana. Y hoy día eso es, afortunadamente, pues muy inusual. Pero como es muy inusual, cuando ocurre, pues tiene mucha difusión y ahí entra este heurístico de disponibilidad, que es que como, pues lo mismo que pasa con los accidentes de avión, lo mismo que pasa, por ejemplo, con el cáncer de mama, que no es la causa principal, pero mucha gente cree que es la principal causa de muerte de mujeres, la violencia de género, por ejemplo, que es, insisto, una tragedia repugnante que se debe perseguir y prevenir tanto como se pueda. Pero lo cierto es que una mujer tiene 10 veces más probabilidad de morir ahogada con la comida que de morir a manos de su pareja en España. Y eso es muy bueno. Que no quiere decir que nos tengamos que dormir. Sí, hay que meter todos estos Hay que machos. seguir trabajando. Pero Correcto. claro, no tenemos una percepción realista de los riesgos ni de las cosas porque al final nosotros nuestra percepción está moldeada por lo que nos cuentan. Y entonces, claro, ¿de qué se muere la mayor parte de la gente en España? Pues de problemas coronarios. El suicidio es la principal causa de muerte no natural entre Nada, jóvenes. nada, Eso es nada. verdad, pero eso no quiere decir que se suiciden como si fueran lemmings, ¿sabes? O Claro, sea, no, no, claro. Es que dentro de las causas de muerte no naturales, el suicidio es una de ellas y tiene una tasa. Una cosa importante de cómo funciona nuestro cerebro a la hora, o sea, ya está hiperdemostrado, hay un montón de estudios que demuestran que tomarse un café a primera hora de la mañana no vale de nada para espabilarte y despertarte. Y eso científicamente se ha demostrado, se han sí. hecho estudios, hay muchísima tal. Ojo, David, por dónde Claro, vas, que uno de los agradecimientos de Ramón es al café. En este libro, uno de sí, los sí, No, sí, no, no, pero es agradecimientos sí, es al cierto, sí, café. por eso voy por es ahí. cierto, yo lo vi por Pero, ahí, de efectivamente, hecho, el café. comentan que a las 11 de la mañana, 11 y media, cuando ya llevas 3 4 es cuando el café realmente Ahí te hace está. más efecto por tema de Bueno, receptores y tal. tiene sentido porque Pero aún así hay gente que efectivamente. no se levanta sin café. Sí, pero ahí entran de nuevo los condicionamientos y la historia de aprendizaje, porque, por ejemplo, yo he pasado de tomarme 2 cafeteras italianas grandes diarias, pues estamos hablando de 8 o 9 tazas de café bien hermosas, a tomarme una por la mañana conforme me levanto y una a continuación a media mañana y por la tarde si tomo algo descafeinado. No pasa nada. Quiero decir, lo que pasa es que el café y el tabaco no son adictivos porque la sustancia en sí tiene un enorme potencial adictivo, sino porque es que se condicionan a muchas cosas contextuales. Por ejemplo, cuando tú intentas dejar de fumar, no todos los cigarros son igual de difíciles de dejar. Hay cigarros que cuesta mucho más dejarlos que otros. ¿Por qué? Porque los Correcto, eso es verdad. condicionamientos están mucho más establecidos. Cuando tú sales un sábado por la noche, te fumas un paquete. Entre semana, te fumas 3 cigarros al día. ¿Por qué? Porque entre el fin de semana pues estás con los colegas y entonces pues se refuerza socialmente el fumar. Todos estos fenómenos precisamente nos hablan de que la adicción es un tema comportamental donde la sustancia juega un papel pero no es tan grande y por eso las explicaciones neurocentristas, perdón, no neurocientíficas, neurocentristas se quedan cortas porque claro, la mayoría de la gente que se mete cocaína no van a ser cocainómanos, la mayoría de la gente que bebe alcohol no va a ser alcohólico. Que esto no quiere decir que sea bueno ni que, por supuesto que no, pero
la realidad es que si la sustancia por sí sola explicara la adicción, entonces tendría que haber muchísimos más adictos. Y no lo hay. La mayoría de la gente que consume droga se drogará toda su vida y no tendrá particulares problemas con la adicción. Pero también aquí, ¿sabéis lo que pasa? Y con esto creo que es muy guay para cerrar la entrevista, porque me tengo que ir a darle la cena a las niñas. Correcto. Que ya llevamos, no, además lo tienes calculadísimo, ya llevamos hora y Media. media No, casi. yo, Ramón, lo veo y subo, tengo el cumpleaños de mi suegro. O sea Pues que. entonces, Ya lo tenemos. Vamos a ir cerrando. Una cosa muy importante que además quiero que vuestros oyentes se lleguen es que muchas veces se confunde riesgo y causa. Y esto pasa con todo. Por ejemplo, cuando se habla de la importancia del trauma a la hora de causar problemas psicológicos, no hay evidencia de que los traumas en sí causen trastornos psicológicos. Los traumas aumentan el riesgo, pero voy a poner un paralelismo que se entiende perfectamente. El tabaco no causa cáncer. Y todo el mundo dice, ¿cómo va a ser eso? ¿Todo el mundo sabe que fumar da cáncer? No. El tabaco aumenta las probabilidades de que tú desarrolles cáncer basándose en una interacción entre tus disposiciones, la cantidad de tabaco que fumas y otra serie de factores. Por eso hay gente que fuma hasta los 99 años y está como un toro, y hay gente que a los 20 y pico se muere de un cáncer y no fuma en su vida. ¿Por qué? Porque hablamos de riesgo. Entonces, en psicología, sobre todo a la hora de divulgar y de informar sobre psicología, muchas veces se mezcla. Y de ahí viene toda esta retórica de las drogas, el porno, la adicción a internet, no sé qué. Es que esto es así porque la causa es esta. No, esto puede ser un factor de riesgo que aumente la probabilidad de realizar una conducta, pero no es la causa de la conducta. Es como el alcohol, que muchas veces además se considera atenuante, con una cosa que me flipa. El alcohol no hace que tú le pegues a alguien. El alcohol hace más probable que tú le pegues a alguien. Pero si tú le pegas a alguien, tú le pegas a alguien por la razón X que fuera, y el alcohol lo que hace es facilitar que tú Que le se lleve a pegues. cabo la acción. El alcohol, ahí hablamos de una disposicional, el alcohol deprime el sistema nervioso, empieza deprimiendo las áreas frontales que están implicadas precisamente en las reglas verbales, el control de impulso, la planificación, con lo cual el alcohol no hace que tú pegues a esta persona. Las moléculas de alcohol no son como en Inside Out que cogen el tablero de mando y dicen ¡ah, hostia! Dale. Las moléculas, el alcohol lo que hace es que si tú querías pegar a este tío o esta tía por la razón que fuera, por eso el alcohol debería ser un agravante, porque cuando tú consumes, tu voluntad. No es un atenuante, claro. Claro, pero debería ser al revés. Pero claro, de nuevo volvemos a lo mismo. No, es que yo cuando bebo me transformo. No, tú no te transformas. Tú eres más tú. Porque tú haces lo que quieres hacer y además te resulta mucho más difícil aplicar estas reglas que a lo mejor utilizarías para controlar tu conducta. Entonces, claro, tú no le pegas a tu mujer porque bebes. Tú bebes para pegarle a tu mujer. Porque si no, no te atreves. Porque a lo mejor no lo harías si no bebieras, efectivamente. Tú no te drogas porque la droga es adictiva. Tú te drogas porque en tu vida hay una serie de cosas de las que tú escapas drogándote, y drogarte es la mejor solución que tú tienes disponible. Esa es la cuestión. La realidad muchas veces. Claro, es cambiar bastante la perspectiva de muchas cosas, ¿no? Porque yo creo que es esa parte de que siempre estamos buscando un culpable externo, ¿no? Un culpable, buscar a alguien a quien poder echarle la culpa, ¿no? De yo hago esto, no es que había bebido, no es que me había drogado, no es que había dormido poco, no es que mil historias, ¿no? No, claro, o sea, si yo me equivoco en un examen porque he dormido poco, yo no me he equivocado porque he dormido poco. Dormir poco ha aumentado la probabilidad, pero yo no me he equivocado habiendo dormido 8 horas. Entender esto cambia, por eso el libro era tan más complicado y más denso, porque claro, estoy intentando darle la vuelta a la gente sobre cómo entiende la conducta y que vean que su conducta es el fruto de una integración y por tanto se puede afectar. Si tú entiendes cómo funciona tu conducta, tú puedes modificar tu conducta. Y sí, siempre tendrás más disposición a hacer una cosa que otra, pero son disposiciones, son predisposiciones, no son certezas, no estamos determinados. Y sobre todo, cuando ves algo que a ti no te cuadra, ya sea en ti o ya sea en otro, lo primero que quiero que aprendas es a mirar qué es lo que pasa a continuación de esta conducta, qué es lo que está reforzando esta conducta o qué estoy evitando con esta conducta. Y si haces eso, ya tienes la mitad de la batalla ganada para entender por qué Pollas hace eso. ¿Por qué Pollas estar haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, podríamos decir que al final el dicho ese es que yo soy así, tú eres así o como quieras ser, ¿no? Claro, sobre todo cuando dices yo soy así, como si fuera inmutable, es falso. Pero es que además, yo sobre todo me peleo mucho con el tema de es que yo soy así y no puedo cambiar, cuando no. Tú eres así, o mejor todavía, yo es que en realidad no soy así, no, querido. Tú eres así porque te comportas así. Tú eres lo que haces. Tú eres lo que haces. Y el tema está en que tú, a veces, cuando tienes esta sensación extrañamente, es porque no entiendes, no eres capaz de ver las relaciones de contingencia, no eres capaz de analizar tu conducta y decir, ¿por qué he hecho esto? Pero tú eres lo que haces. Y cuando tú lo haces, eres tú. Y claro, ¿qué pasa? Esto es otra cosa como cuando viene un gilipollas, o una, siempre hay uno, te lo ponen de guardia en Twitter a decirte, vaya psicólogo, agarrándose así las perlas y pidiendo las sales, vaya psicólogo, que dice tacos, se insulta, ¿cómo estarán tus pacientes? Pobre mío. Y tú qué dices, a ver, José Luis, ¿tú te crees de verdad que una persona que viene a mi consulta con un problema y que además yo le hablo así?
voy a tratarla como un soplapollas Manolo Numeritos de Twitter que viene a insultarme. No entiendes, claro, cuando la gente dice, es que no me lo puedo creer, si conmigo era así y en el otro sitio era así, claro, contextos diferentes, conductas diferentes. Los niños en casa son diferentes en el colegio y los niños en el colegio son diferentes con la abuela y los niños con la abuela son diferentes en el campamento. Correcto. Como cuando mi madre dice, es que tú sabes cómo se ponen para que les deje el móvil. Y digo, ¿tú te has dado cuenta, mamá, de que solo te pasa a ti? ¿Por qué crees que es, mamá? ¿Por qué crees que es? mamá? ¿Qué crees que pasa aquí? Y ella le echa la culpa a las niñas y no, mamá, es tu puta culpa, es que tú le das el móvil. A mí las niñas no me piden el móvil nunca. No se lo piden a su madre, no se lo piden a la canguro. ¿Por qué será? ¿Qué misterio? ¿Qué misterio? Misterio del Es que comportamiento está humano. endemoniada. No, mamá, es que las has entrenado. Has hecho lo mismo que hiciste en su día con el puto perro. El perro se le subía todos los días en el regazo a pedirle comida y dice, ay, es que este perro, pero si le das comida, ¿qué va a hacer el perro? ¿Qué va a hacer? Es así. Pues lo mismo con el perro con la neta, todavía no has pillado la idea. Y mira que la quiero, pero es que me desespero porque tiene esta idea internalista de que es que las niñas me piden el móvil porque es que ellas son así. No, las niñas te piden el móvil porque han aprendido que la abuela les deja el móvil. Esa es la clave. Eso es la clave. Qué bueno. Qué bueno. Pues Ramón, un verdadero placer. Mil gracias por estar con nosotros en tu día de vacaciones. Un gusto. Yo te quería decir simplemente que gracias por las referencias, por recordarme ciertas cosas como los Lemmings, como el Carmageddon. He sido auténtico vicioso de eso. Y gracias por recordarme que el lunes es el 70 aniversario de la publicación de La Comunidad del Anillo. Recomendación total. Mi libro se ha desfondado hoy de luz. Lleva conmigo desde el año 97, no sé si se ve bien, lo tengo anotado, marcado y ya el pobre ha dicho, qué grande. Mañana lo voy a llevar a reencuadernar. Qué grande, pues para todo el mundo leer El Señor de los Anillos, por Dios. Así que nada, muchas gracias Ramón por la segunda visita. Un verdadero placer. Un placer. Siempre. Cada vez que queráis vuelvo, siempre. Pues nada, iremos. Voy a traer una cerveza porque tengo la boca como un garete. Sí, tío, siempre me hablo respuesta incondicionada de ver la cerveza, la tengo en la boca como llena de polvorones. ¿Sabes? Yo siempre me abro una, así que bienvenido sea, acompañado siempre. Muchas gracias, Ramón. Gracias, tío. Un abrazo. Un verdadero placer, Ramón. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.